La voluntad de Dios es el tema que vamos a tratar de mirar en esta mañana y admito que es un tema complejo de poder entender nosotros algo tan grande como es la voluntad de Dios. A veces difícilmente comprendemos nuestras propias voluntades. ¿Cómo podemos comprender la voluntad de Dios? No entendemos la voluntad del que tenemos al lado. ¿Cómo entenderemos la voluntad de Dios? Sin duda esta expresión, la voluntad de Dios, es una de las más usadas, porque hemos de admitirlo. Decimos, bueno, pasa esto o aquello porque es la voluntad de Dios. O pasará o no pasará si es la voluntad de Dios o si no es la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios se hará, si es la voluntad de Dios no se hará. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Usamos continuamente esa expresión, la voluntad de Dios. Y meditaba justo en eso. Una doctrina que mencioné el domingo pasado, que es la doctrina del determinismo. ¿Recuerda qué significaba el determinismo? Es una enseñanza que está corriendo y con fuerza, especialmente en los grupos calvinistas, que están diciendo que todo, absolutamente todo lo que está sucediendo en nosotros, en el mundo, son cosas que Dios está haciendo por su voluntad, que las ha determinado y no podemos hacer absolutamente nada para cambiar lo que sucede porque simplemente es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere. Esa es la doctrina del determinismo. Obviamente, vamos a mostrar que no es bíblica. No es bíblica la doctrina del determinismo. No es bíblico decir si Dios quiere pasará o si Dios quiere no pasará. Un montón de cosas que dependen absolutamente de nosotros. Dependen de nosotros. Tal vez no conocía la doctrina por ese nombre, pero de seguro la hemos aplicado en forma práctica más de una vez en nuestras propias vidas. ¿Y saben qué? No está mal desear la voluntad de Dios. ¿Alguien no desea la voluntad de Dios? Si sabemos que todo lo que viene de Dios es perfecto, todo es bueno. Claro que deseamos todos la voluntad de Dios, pero lo que quiero aclarar es que no todo lo que vemos y lo que sucede es la voluntad de Dios. Puede llegar un mal a nuestra vida y decir, bueno, es la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué asumimos eso? Porque en el subconsciente tenemos esa doctrina del determinismo que vamos a demostrar que es absolutamente fácil. Es más, a veces sufrimos el resultado nefasto de nuestras propias decisiones y decir, bueno, fue la voluntad de Dios, Él lo permitió, pero fueron nuestras decisiones. O decimos, no sé por qué Dios me permitió hacerlo, o no sé por qué Dios lo resolvió así, de esa manera. Les voy a leer en Juan, capítulo 8, versículo 29. Juan, capítulo 8, versículo 29. Vamos a encontrar que muchas veces, si no casi todas las veces, no encontraremos en nosotros mismos capacidad para hacer la voluntad de Dios. No encontraremos capacidad para hacer la voluntad de Dios. Aunque, digamos, quiero hacer la voluntad de Dios, que es un buen deseo, ese deseo lo tiene que cambiar, tenemos que mantenerlo, pero tenemos que ver cómo trabajamos para generar capacidad para que ese deseo sea una realidad también. Dice en Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Quién está hablando aquí? ¿Jesús? Dice, no me ha dejado solo el Padre, pero hay una condición. ¿Cuál es la condición que el mismo Hijo de Dios, Dios humanado, interpone allí? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Hago siempre lo que le agrada al Padre. Pero si yo miro un poquito más profundo lo que está diciendo acá, es que todas las acciones que emprendió el Señor Jesucristo no fueron porque Dios estableció que todas esas acciones se determinasen,
sea, Dios no agarró el cuerpo de Jesús y lo movió y le hizo hacer todas esas cosas. Hubo una determinación en la humanación del Señor Jesucristo de decir, yo siempre, o yo hago siempre lo que le agrada. Y eso es porque, claro, el Hijo de Dios encontraba capacidad en sí mismo y ánimo para hacer la voluntad del Padre. A nosotros nos falta generar esa capacidad. Debemos mantener el ánimo de poder hacerlo. Otro ejemplo, antes de entrar en el tema. ¿Recuerdan la oración modelo en Mateo capítulo 6, versículo 10? Que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Por qué Jesús enseñaría a orar de esa manera? Obviamente, en primer lugar, la voluntad de Dios no se estaba haciendo en la tierra, ni se está haciendo en la tierra. Eso es un punto importante a tener en cuenta. Especialmente en los tiempos de sufrimiento. Y si bueno, Dios es la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Si Jesús mismo dice, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en este momento, se está haciendo en los cielos. ¿Qué significa lo que vamos a intentar demostrar? Jesús estaba anhelando, sí, que en cada vida, en cada corazón existiese del hombre la capacidad para hacer la voluntad de Dios, como lo existe en los cielos la capacidad de los seres angelicales a hacer la voluntad de Dios. Que también existiese en nosotros, en el hombre, el poder hacerlo. Es una linda oración, porque qué bueno sería para este mundo que todos los hombres hicieran la voluntad de Dios. Estaríamos ya en el retroceso, estaríamos ya en el huerto del Edén, antes del pecado. Pero para poder hacerla, nosotros necesitamos crecer en esa capacidad. Y es lo que vamos a intentar ver. ¿Cómo crecemos en la capacidad de hacer la voluntad de Dios? En esta mañana vamos a ver solo 2 puntos. Tal vez continuemos un poquito con este tema, porque está interesante, en los próximos domingos. El primer punto, pertenece al reino de Dios. ¿Por qué digo pertenece al reino de Dios? Porque dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Solamente en el reino de Dios se hace la voluntad de Dios. Pero al mismo tiempo, en formas muy particulares, cuando nosotros pertenecemos al reino de Dios, es que comenzamos recién el proceso de crecer en la capacidad para hacer la voluntad de Dios. Entonces, en primer lugar, pertenece al reino de Dios. Les voy a leer Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículos 12 a 14. Dice así: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos, escuchen bien, aptos para participar de la herencia con los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Pueden ver ahí la aptitud? ¿Pero por qué? Porque hemos sido trasladados a otro reino, al reino de su amado Hijo. ¿Por qué méritos hemos sido trasladados a ese reino? Por la redención que es en su sangre, por el perdón de pecados que tenemos en Cristo Jesús. Pero nadie que no conozca a Jesucristo como su Salvador personal puede jactarse en ninguna manera de estar haciendo la voluntad de Dios. Nadie. Por lo menos, y vamos a aclararlo, la voluntad de Dios en forma particular. ¿Por qué la aclaramos? Porque está la voluntad particular, que vamos a ver cómo se llama eso, pero también está el designio general, o sea, el universal por el cual determina los tiempos, las estaciones, los fines, los términos de la vida misma, por los cuales pone márgenes al océano. Por ejemplo, puedo pensar en Génesis 3:15. En ese designio general determinó que su hijo naciese de la simiente de la mujer para traer la victoria
profecía sobre el enemigo de nosotros. Puedo leer el libro de Daniel, en aquella imagen de la estructura grandota, en la cual determinaba todos los imperios y cómo se iban a suceder en los tiempos. Eso es un designio general en el cual es una repartición de la historia. También podemos llamarlos como las economías de Dios, o la administración que Dios hace en los tiempos. También algunos lo separan por los pactos, pacto abrahámico, pacto davídico, pacto el nuevo pacto, etcétera, etcétera, o dispensaciones. Hay diferentes nombres para esos designios generales de todos los tiempos. Pero me gustaría observarlo o determinarlo con dos palabras del griego. Y no se las traje para ponerlas acá en la pizarra. Pero una es boulema, así como se digo como se escribe, boulema, para que la puedan ubicar en su mente. Esa es la determinación eterna de Dios en cuanto a su dictamen, a su resolución, como mencionamos, que abarca todos los tiempos, abarca todas las cosas. Y esto va a suceder independientemente de que a nosotros nos guste o no nos guste. Va a suceder lo que Dios ha determinado, por ejemplo, que la segunda venida del Señor Jesucristo, la gran tribulación, el reino milenial, todas estas cosas van a suceder porque son parte de la resolución o dictamen eterno de Dios. Y no podemos reunirnos todos los creyentes a orar y decir que no venga la gran tribulación, porque no va a suceder, porque ya es la voluntad, es el problema de Dios, la voluntad o resolución eterna. Nuestras oraciones no pueden cambiar eso. Nuestras acciones no pueden cambiar eso. Pero la otra palabra para la voluntad de Dios es telema, o T-H-E-L-E-M-A. Telema, lo leíamos nosotros. Telema del griego justamente implica el deseo, el anhelo o aquello que agrada a Dios. El gusto de Dios, para decirlo en una forma más comprensiva. Aquello que es del gusto de Dios, esa voluntad particular, la cual yo le llamo, es el telema. Esa es la voluntad que nosotros debemos procurar, porque esa voluntad depende de nuestras acciones, depende de nuestra devoción, de nuestra entrega, de nuestro crecimiento. Esa voluntad de Dios es la que debemos amar. La otra se va a cumplir, pero esa es la que debemos amar. Esa es la que se refiere en Jesús mismo cuando dice, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. O sea, en la vida de aquellos que viven en la tierra pueda cumplirse este gusto de Dios, este agrado de Dios, este anhelo de Dios. Decía allí en Mateo capítulo 6, versículo 10, hágase tu voluntad en la tierra. Si miramos en el griego, la palabra que utiliza es esa, selema. Selema. No el designio general, sino el deseo o el gusto de Dios. Esa era la oración de Jesús. Y esa debe ser nuestra oración particular. Que en nuestra vida pueda cumplirse el telema de Dios, o sea, el agrado de Dios. Y vamos a ver por qué es importante ese deseo. Pero quiero decir algo más, que esa voluntad particular de Dios, no solamente no se está cumpliendo en la tierra, no se está cumpliendo en los incrédulos, pero mucho me temo que no se está cumpliendo en la mayoría de los hijos de Dios. El gusto de Dios no se está cumpliendo en la mayoría de los hijos de Dios, porque nosotros mismos no hemos aprendido a crecer en una condición y capacidad para hacer esa voluntad de Dios en nuestras vidas, en los asuntos cotidianos de nuestra vida. Podemos pensar en los males generales, en los males que vemos a nuestro alrededor. Problemas familiares. ¿Existen problemas familiares? Qué cosa más rara esas cosas, ¿no? Las miserias, los robos, los homicidios. ¿Cuántas otras cosas que vemos a nuestro alrededor y que la gente dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios hace esas cosas? Esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Y Jesús dejó
dejó perfectamente establecido que esa voluntad específica de Dios no se está cumpliendo en la tierra. Para que el gusto de Dios se cumpla, primero tiene que haber capacidad. En quienes puede recién comenzar a haber capacidad, en los que pertenecen al reino de Dios, en los hijos de Dios, en los que han nacido de nuevo. Ellos recién pueden comenzar a crecer en la voluntad de Dios. Jesús había dicho: yo hago lo que le agrada al Padre. Cualquier cosa estaba dispuesto a hacer Jesús que le agradara al Padre. Aún sudando grandes gotas de sangre en el Getsemaní, si hágase tu voluntad, no la mía. Aún el sacrificio expiatorio, la muerte tortuosa en la cruz por medio de aquellos impíos, de aquella gente que no quería saber nada de Dios, torturándole. Dice, aún eso era la voluntad del Padre para él, particular, y eso le agradaba a Jesús. Le agradaba a Jesús también, porque eso iba a ser para nuestra salvación. La voluntad de Dios siempre es lo mejor para nosotros y para los demás, a pesar de que no venga compaginada o unida a nuestra propia voluntad en cuanto a sentido. La voluntad de la carne puede decir: yo sacrificarme, no. La voluntad de Dios sí puede hacer eso. Vamos a ver después algunos ejemplos de ello. Dice en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Efesios 2, 1 al 10. Dice así, Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y justamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué encontramos aquí? Ningún hombre por fuera del reino de Dios tiene capacidad para hacer la voluntad de Dios. Solamente los redimidos. Solamente los que por la gracia de Dios han sido salvos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Solamente ellos pueden comenzar a hacer la voluntad de Dios. Como decía al final del versículo, las cosas que ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué ha preparado lo que son de su agrado? Dios ha preparado las cosas que son de su gusto para las vidas de sus hijos. Para comenzar a andar en esas cosas, necesitamos ser hechura suya, hechos de nuevo, haber nacido de nuevo. ¿Cuál es la condición natural del hombre? Perdida. La condición natural del hombre, vimos acá, que es hacer por naturaleza conforme a la voluntad de la carne, a la voluntad de sus pensamientos, a sus propios deseos. ¿Eso es la voluntad de Dios? No. Cuando vemos a alguien cometer un asesinato atroz, ¿eso fue la voluntad de Dios? No, fue la voluntad de esos hombres que no conocen a Dios. ¿Ve qué importante es entender este punto? No todo lo que sucede a nuestro alrededor es la voluntad de Dios. Cuando aprendemos esto, aprendemos a mirar a Dios de otra manera.
Aún digo, un hombre sin Cristo. Un hombre sin Cristo puede desear hacer un montón de buenas cosas. Puede dedicar su vida a hacer el bien, a hacer lo justo. Y aún y todo, no está haciendo la voluntad particular de Dios o el telema de Dios. Simplemente está existiendo bajo los designios generales establecidos para seres sociales como somos nosotros, en los cuales necesitamos del compañerismo y la comunión, y algunos hacen las cosas buenas y bien para procurar ese tipo de cosas, pero eso es un designio general para todo hombre, como seres creados, pero no es la voluntad particular de Dios. Y existe una explicación matemática, no quiero marullarlos con la matemática, pero capaz se las menciono nada más para quien le interesa un poquito la matemática en cuanto a esos puntos de que para el hombre natural es imposible hacer la voluntad de Dios. Porque si un hombre que por naturaleza está perdido puede hacer en un punto la voluntad de Dios, en un punto la voluntad particular de Dios, se podría demostrar según la matemática y los axiomas que en cada punto separado por sí mismo se lo podría hacer también. Entonces podría hacer toda la voluntad de Dios. Lo cual sería un absurdo, porque ya de por sí el hombre, como nace por descendencia ya adánica en pecado, ya está por fuera de la voluntad de Dios. Ya está por fuera del gusto de Dios, porque Dios no quiere que el hombre nazca en esa condición. Dios nunca ha querido que nuestro nacimiento fuese por pecado. En nuestra naturaleza nos desarrolláramos en nuestras formas de debilidad, en nuestras formas de siempre duda y confusión en cuanto a lo que es lo bueno, lo que agrada a Dios, y estemos siempre eligiendo lo malo. Entonces llegaríamos a un absurdo en la demostración matemática de esas cosas. Entonces, en relación a la voluntad de Dios, solamente el que ha nacido de nuevo tiene capacidad. ¿Por qué? Porque dice en Efesios capítulo 1, versículo 13, que cuando hemos recibido el Evangelio y hemos creído en él, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Hay un integrante más en nosotros, una persona en nosotros, que nos permite tener la capacidad cuando hemos nacido de nuevo, y que es el Espíritu Santo, que nos lleva a todo entendimiento, nos lleva a discernir lo bueno y lo malo, nos lleva a crecer, nos lleva a amar la voluntad de Dios. Es la persona del Espíritu Santo en nosotros. Un ejemplo, Juan capítulo 3, versículos 1 al 3. Juan capítulo 3, versículos 1 al 3. Juan 3, versículos 1 al 3, tenemos allí la historia de Nicodemo, que dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí tenemos un fariseo, un legislador, si quisiéramos llamar de otra manera, del tiempo de los judíos, que quería conocer más de cómo ser un creyente, cómo estar con Dios, delante de Dios. Qué bueno que sería encontrar más gente de esa manera, ¿no? Que venga y nos pregunte: ¿cómo hago? ¿Cómo hago para ser creyente? ¿Cómo hago para conocer a Dios? Teníamos a este hombre aquí, y Jesús le dice: solo hay una forma, y le explica después por qué. Le dice más adelante: así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hay una forma y un camino, y Dios lo ha establecido, y es a través de Jesucristo siendo levantado en aquel madero como expiación por los pecados de todos nosotros. Ver el reino de Dios por nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que realmente le dice Jesús? Nadie puede ver el reino de Dios si no nacía de nuevo. ¿Qué reino de Dios? Me hacía esa pregunta yo. Y era que este hombre pudiera
ver específicamente, que era la voluntad, el telema de Dios, que Jesucristo, el Mesías que ellos esperaban, muriese, fuese levantado en aquella cruz y resucitase al tercer día. Eso era ver el reino de Dios, ver la voluntad específica de Dios cumplirse en la persona del Señor Jesucristo. Sin nacer de nuevo, no podía entender. Nicodemo no podría entender la necesidad aquella. Necesitaba el nuevo nacimiento. Cuando habla de nuevo nacimiento, habla de salvación. Pero cuando habla de poder ver el reino de Dios, también le habla de la capacidad para ver el camino y la forma que agrada a Dios, no solamente en Cristo, sino en la cual Él debía comenzar a andar próximamente. ¿Por qué hay tantos religiosos que no andan agradando a Dios? ¿Por qué será? ¿No será porque no han nacido de nuevo? ¿Porque no tienen el Espíritu Santo de Dios morando en ellos? Solamente en el nuevo nacimiento encontramos capacidad. Ahora, en primer lugar dijimos que teníamos que pertenecer al reino. En segundo lugar, cree que la voluntad de Dios es lo mejor. Si no creemos que es lo mejor para nosotros, no vamos a crecer en capacidad para con la voluntad de Dios. Tenemos que creerlo. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estaban ya comprobándole a los hermanos en Roma cuál era esa voluntad de Dios. No, necesitaban crecer en capacidad para comprobar esa voluntad de Dios, pero que además esa voluntad dice que es buena, es agradable y es perfecta, pero debían crecer. ¿Cómo debían crecer? Claro, la comprobación siempre es un proceso, en todas las áreas, en la matemática, en la física, en la biología. La comprobación siempre es un proceso en el cual comienzo a caminar, comienzo a experimentar de alguna manera mediante la puesta en práctica de aquellas cosas que voy entendiendo de a poco. Pero dice algo más, cuando dice allí, comprobéis, no conforméis este siglo, sino transformaos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Cuando miraba ese cuál sea, entiendo que hay formas particulares de la voluntad de Dios diferentes para cada una de nuestras vidas. ¿Sabían eso ustedes? Hay formas particulares e independientes para cada una de nuestras vidas lo que es la voluntad de Dios. A veces pensamos que la voluntad de Dios para los creyentes es un conjunto cerrado de cosas las cuales todos tienen que hacer de la misma manera y al mismo tiempo. Es cierto que hay cosas que van a ser comunes a todos porque tenemos el mismo espíritu. Congregarnos es común a todos. Leer la palabra de Dios es común a todos. Orar es común a todos. Hacer el bien es común a todos. Pero no todos desarrollamos de la misma manera nuestra vida delante de Dios. Porque todos vivimos de la misma forma, con las mismas familias, ni hacemos las mismas cosas durante el día. Entonces, cuando yo leía esto, cuál sea, y ahí tenemos la responsabilidad de cada uno. Cada uno debe ir comprobando cuál sea la voluntad de Dios para cada una de sus vidas. Pero al mismo tiempo, en los hijos de Dios, esa voluntad particular de Dios para cada uno jamás va a estar en disonancia con la voluntad de Dios para los otros hijos de Dios. Por el contrario, cuando haya 2 hijos de Dios, 3 hijos de Dios, 4 hijos de Dios, que estén amando
y haciendo de la voluntad de Dios, van a encontrar que entre ellos hay una perfecta armonía. Hay una perfecta armonía en la cual en el conjunto se ayudan, crecen, se edifican unos a otros. Podemos ilustrarlo a veces en lo que es el matrimonio. La voluntad particular de Dios, el telema de Dios, ¿es lo mismo para la madre que para el padre? No, Dios espera una cosa específica de la madre, Dios espera una cosa específica del padre, espera cosas que van a ser comunes a los dos, pero cuando los dos están haciendo lo que Dios espera de ellos, esa unión llega a un estado de perfección, de armonía y de construcción en el hogar inigualables. Inigualables. Pero cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios y crece en ello, y el otro no, ¿qué empieza a haber? Discrepancia. Empieza a haber divergencia. Empieza a no haber armonía. Por eso es importante crecer todos en lo que es la voluntad de Dios. Pero miremos el proceso que nos presenta aquí en Romanos capítulo 12, versículo 2, para crecer en esa capacidad. Necesitamos en primer lugar amar los cambios, querer cambios. Debemos querer cambios en nuestra vida. De lo contrario no podremos crecer en la voluntad de Dios. No os conforméis, no te conformes, ama los cambios. No te quedes estancado en aquello que has vivido y aprendido toda tu vida. Ama los cambios. Estate dispuesto a dar el paso hacia adelante. Eso es lo que Dios quiere. En primer lugar, ¿cómo hacemos esos cambios? Dice aquí, renueva tu mente. Renueva tu entendimiento. ¿Por qué es necesario hacer eso? Por causa de las rebeliones. Renueva tu mente por causa de las rebeliones. ¿Por qué digo eso? Nadie nace amando la obediencia, ¿o sí? ¿Facundo naciste amando la obediencia? No, hay que enseñársela, ¿eh? Los padres tenemos un duro trabajo desde que son chiquitos a enseñarles la obediencia. Y si nos descuidamos en enseñarles la obediencia, va a llegar una etapa que se nos va a complicar muchísimo. Se nos va a complicar muchísimo intentar meterse como un embudo en la obediencia porque no fueron educados o capacitados para la obediencia. En los caminos de Dios venimos como hijos de desobediencia. Somos trasladados al reino de Jesucristo. Nacemos de nuevo, pero nuestra vida fue aprendida como hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Nos gustaba solo lo que nos placía a nosotros. Y tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, renovar el entendimiento. Es la clave para el camino de la comprobación. De la comprobación. ¿Qué comprobación? Que la buena voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es buena, que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta también. Ahora bien, una pregunta. ¿Descansar y dormir es bueno? Buenísimo. Buenísimo es descansar y dormir. ¿Velar y orar es bueno? Buenísimo. Velar y orar es bueno. ¿Cuál es más importante? Velar. Eso es fácil decirlo. No. No es fácil decirlo. Si no fuera fácil decirlo, no lo hubiera dicho tan rápido. Lo agarré. Es fácil decirlo, por eso lo primero que uno va a decir, velar y orar es lo más importante. Las dos cosas, si las dos cosas son importantes, las dos cosas tienen su tiempo. Las dos cosas tienen su lugar. No podemos negar eso. Ahora, les puedo asegurar que cuando crezca cualquier necesidad temporal con fuerza y llame a nuestra vida, nuestra mente se va a revelar. Nuestra mente se va a revelar y va a intentar decirnos a nosotros que la voluntad de Dios puede esperar. Que esto es la voluntad de Dios para nosotros ahora, ocuparnos de nuestra carne. Y hoy lo va a justificar. En ese sentido, nuestra mente se revela, aunque nosotros no queramos. Aunque nosotros no queramos, nuestra mente se revela y justifica todo aquello que hace posible postergar aquello que pertenece a Dios.
Un ejemplo de eso, Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, versículo 38 al 40. Marcos 38 al 40 dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. No sabían qué responder. Una cosa es el deseo, otra cosa es la capacidad. Debemos entender eso. Una cosa es el deseo y otra es la capacidad. Mi deseo puede llevarme a decir, velar y orar es lo más importante. Pero no tenemos capacidad en nuestros cuerpos de hacer que eso sea lo más importante. Esa es la verdad. Esa es la gran realidad y verdad. Fue la vida de los discípulos. ¿No va a ser la gran realidad y verdad también en nuestras vidas? ¿No necesitamos crecer en la renovación de nuestro entendimiento? Es importante entender con claridad estas cosas, porque nos podemos revelar más de las veces que pensamos y torcer en nuestro entendimiento la comprensión de las Escrituras para sujetarlas y hacer lo que nosotros queremos hacer. Hasta ahí llega la rebelión de nuestra mente, del entendimiento aún de los hijos de Dios, que tuercen la palabra de Dios para que coincida con sus propios deseos. Para que coincida con sus propios deseos. Un ejemplo de los más delicados. Es de los más delicados, a veces ni se menciona porque es demasiado delicado, pero se lo voy a mencionar igual. Es el ejemplo de las ofrendas. Porque en estos años he escuchado argumentaciones de todo tipo. De por qué sí y de por qué no. Argumentaciones que salen solamente de la mente y de la razón. Pero lo que ha sido común a todas las expresiones de estas es que siempre ha habido, en la negación, ha habido un estado de rebeldía. En toda negación hay un estado de rebeldía consciente que no les permite hacer la voluntad de Dios. No les permite. Porque hay una justificación en la mente para no hacerlo. Por eso justamente es la rebeldía en la cual nacemos. Hasta que no renovemos nuestra mente en todas, a cada una de las áreas de nuestra vida. Las tomemos así, como decimos, bueno, voy a ordenar este placar. Agarro este cajón, lo saco, lo ordeno, lo coloco, saco otro. Hasta que no tomemos cada área de nuestra vida y saquemos ese cajón y empecemos a renovar nuestro entendimiento en relación a cada uno de los asuntos, no vamos a comprobar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y si no comprobamos la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿sabes qué vamos a ver en nuestras vidas? No vamos a encontrar lo agradable, no vamos a encontrar lo bueno y no vamos a encontrar lo perfecto. Porque eso es lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Saben cuál es el remedio para la rebelión? La obediencia. La obediencia es el remedio para la rebelión, cualquier rebelión. Les voy a leer Isaías capítulo 50. Isaías capítulo 50, versículos 5 al 7. Dice así: Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Esto es una profecía en relación al Señor Jesucristo. Dice que no escondió su rostro a los disputos, a las escupidas, a las injurias,
a todas esas cosas. Pero esto se cumple cuando les leo yo en Lucas capítulo 9, versículo 51. Lucas 9, 51 dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Decía en Isaías, puso su rostro como un pedestal, firme, seguro. Y acá cuando llegó la hora de ir hacia la cruz, hacia Jerusalén, hacia sufrir aquellos martirios, dice que afirmó su rostro. ¿Eso qué es? Obediencia. Eso es la perfecta obediencia de Jesús haciendo la voluntad del Padre. En primer lugar, entonces, renueva tu mente por causa de las rebeliones. En segundo lugar, renueva tu mente por causa del resentimiento. Miren, ¿por qué resentimiento? La voluntad de Dios dijimos que es buena o mala. Buena. La voluntad de Dios es buena siempre. Siempre. Eso tenemos que recordarlo nosotros. La voluntad de Dios es buena. Esto significa, si es buena, que siempre va a ser lo mejor para mí, siempre me va a ayudar, me va a llevar al crecimiento, a la edificación y a un bien aún mayor. Me va a acercar a Él. Nunca la voluntad de Dios me va a alejar de Dios. Eso es obvio. Nunca la voluntad de Dios me va a alejar del camino de Dios. Si pasó algo en mi vida que me ha entorpecido en mi fidelidad al camino de Dios, ¿eso no fue la voluntad de Dios? ¿Te has alejado de la voluntad de Dios? Cualquier cosa que decidas o te suceda que no te lleve a lo bueno de Dios, a la edificación, al crecimiento, eso no es la voluntad de Dios. Y tienes que dar un paso para atrás y revisar. Y revisar, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Es posible encontrar a cristianos pretendiendo obedecer a Dios todavía con resentimientos para con Dios. ¿Sabían eso? Es posible encontrar, y hay muchísimos cristianos resentidos con Dios porque no entienden lo que sucede en sus vidas, pensando que es la voluntad de Dios lo que les sucede. Pero estamos demostrando que no necesariamente es la voluntad de Dios lo que les sucede. Por eso es importante renovar la mente. Por ejemplo, yo quiero servir a Dios, yo quiero agradar a Dios, pero si permite que pase esto o aquello. ¿No hay un dejo de resentimiento allí? Hoy no voy a la iglesia. Dios sabe por qué. ¿Qué es eso? ¿Resentimiento? A pesar de poder haber sinceramente deseo de obedecer a Dios y seguir a Dios. O sea, una cosa no quita la otra. Por eso es importante la renovación de nuestro entendimiento. Allí hay rebelión por resentimiento. Porque probablemente la mayoría de las cosas que sufrimos, a veces en las familias o en lo que fuere, son consecuencia directa de nuestras decisiones, de nuestros actos en el pasado. No podemos culpar a Dios de esas cosas. No podemos culpar a Dios de lo que cosechamos. Si yo voy al campo y cosecho maíz, no puedo ir después a cegar y ver unas tremendas plantas ahí con los choclos ahí y decir, pero ¿por qué nació esto? Yo esperaba soja. Ahora justo que la soja creció, va subiendo, leía en los costos y todo lo demás, y la producción de soja se va para arriba, decía, pues yo esperaba soja, no maíz. Bueno, ¿qué plantaste? ¿Plantaste maíz? ¿Qué más vas a esperar? No culpes a Dios de que no te nació soja en el campo, y así pasa en cualquier área de nuestras vidas. Cuidado con los resentimientos para con Dios. Renovar nuestra mente a veces puede llevarnos a un sincero arrepentimiento. Sincero arrepentimiento en nuestras vidas de mirar y reconocer que si no estoy viendo lo bueno de Dios, no estoy viendo lo agradable de Dios, ni lo perfecto de su voluntad, tal vez no he andado en la voluntad de Dios. Y debo arrepentirme. Debo revisar mis caminos. Eso es parte de la renovación. Y en tercer lugar, para terminar, renueva tu mente a un estado de dependencia. Dependencia. ¿A quién no le gusta la independencia? Sé que en algunos países, como Estados Unidos, el 4 de julio es muy importante, la declaratoria de la independencia. Pero, ¿la independencia de las vidas? El pecado entró
entró en el hombre. ¿Y saben por qué? Por un deseo de independencia también. Por un momento pensaba el hombre que tenía capacidad de ser independiente a Dios y ser su propio Dios porque escuchó una mentira, escuchó un engaño. Les leo Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, en la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Seréis como Dios, seréis como Dios. Puedes ser independiente ya. Si sos como Dios, ya serás independiente. Ya no necesitarás hacer todo lo que Dios te esté diciendo. Eso es lo que vemos en la vida del hombre, en general, en general. Y a nosotros los cristianos nos gusta a veces hacer las cosas a nuestra manera. Nos gusta justificar nuestras acciones, nuestros deseos, con nuestra mente. Entonces no procuramos renovarla, porque queremos seguir así. Y así estamos también. Así estamos también, lejos de aquello que agrada a Dios. Dice en Juan capítulo 5, versículo 30, decía Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo, sino según oigo así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Jesús decía, no puedo hacer nada por mí mismo. Tengo que buscar la voluntad del que me envió. Tengo que buscar la voluntad de Dios. Jesús tenía capacidad para hacer todo perfecto. Sin embargo, dice, no hago nada por mí mismo. Jesús, ¿qué está mostrando? Dependencia. Jesús está mostrando dependencia de Dios, siendo de Dios, humanado. ¡Qué increíble! Porque nos muestra un camino. La comprobación de la voluntad de Dios es un proceso. Es un proceso en el cual tenemos que entrar nosotros mismos. Y lo hacemos por la renovación. La renovación la producimos por la obediencia. Y creciendo en la dependencia de Dios. Dice Hebreos capítulo 5, versículos 8 a 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado Jesús. ¿En qué forma? Haciendo la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. En eso fue perfeccionado. Vino a ser autor de eterna salvación a los que le obedecen. La voluntad de Dios para él fue su sacrificio, pero esa era tan agradable y perfecta esa voluntad que dice que fue para eterna salvación, para ser el autor de eterna salvación para todos los que dice ahí, obedecen. Para todos los que creen y crecen en ese estado de dependencia de Él. En conclusión, entonces, comprobar cuán buena es la buena voluntad de Dios. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres comprobar cuán buena es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida? Renueva tu mente. Hoy dejamos eso nada más. Renueva tu mente. Cambia tu forma de pensar. Cambia tu forma de razonar. Y comienza a obedecer. Deja de justificar tus propias razones. Y comienza a obedecer. Ahora, ¿quieres seguir haciendo lo que bien te parece? ¿Quieres seguir haciéndolo? Pues, entonces no culpes a Dios. No culpes a Dios cuando no encuentres lo bueno, lo perfecto, ni lo agradable en las cosas que suceden en tu vida. No culpes a Dios, porque esa ha sido tu voluntad y no es la voluntad de Dios que eso suceda. Y el ejemplo que les voy a poner para terminar es Hechos capítulo 14. Hechos 14, versículos 19 al 22.
Hechos 14, el testimonio de estos hermanos. Hechos 14, 19 al 22 dice: Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de haber muchos discípulos y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, no te les exhortaba. Dice, es necesario que entremos en el reino de Dios. ¿Qué implicaba el reino de Dios? La voluntad, el telema de Dios, que implicaba el reino de Dios. Es necesario, dice, que a través de muchas tribulaciones comencemos a andar en esa voluntad de Dios, experimentar esa voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas. ¿Estás dispuesto a continuar a pesar de cualquier tribulación? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Pablo fue apedreado. Si fue dado por muerto, imagínense cómo estaría el estado de su cuerpo, inconsciente. Y se levantó y al otro día dice que ya estaba predicando el evangelio. ¿Con cuántos dolores, con cuántos huesos rotos estaría predicando el evangelio? Y lo hacía y exhortaba y daba ánimo a los hermanos. ¿Por qué? Él tenía no solamente un fuerte deseo de hacer la voluntad de Dios, sino que además encontraba capacidad en sí mismo de hacerla, a pesar de los dolores de su cuerpo. Encontraba capacidad en su mente para renovarse, para decir: esto es lo bueno, esto es lo perfecto. Encontraba capacidad en su corazón, en su ánimo. Encontraba capacidad para la obediencia, a pesar de todo aquello que le había pasado. La pregunta que podemos hacernos es, yo me la hice: ¿era la voluntad de Dios que Pablo fuese apedreado? ¿Qué les parece? Porque fue apedreado. ¿Era la voluntad de Dios que Pablo fuese apedreado? A ver, ¿se ha entendido algo? No era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios que Pablo fuese apedreado. ¿Por qué? ¿Y por qué sucedió? Porque todo el resto de la gente lo hace y no quiere hacer la voluntad de Dios. Y esas cosas le hizo el resto de la gente. Los que no hacen la voluntad de Dios. Por eso es importante entender qué es la voluntad de Dios. No es fácil, no es decir, me sucedió eso, fue la voluntad de Dios que me sucediese. No, porque la voluntad de Dios, que sí es particular, es que Pablo siguiese sirviéndole a pesar de eso. Eso sí era la voluntad de Dios para Pablo. Que estuviese firme y constante en su labor y en la obra, sabiendo que la voluntad de Dios es lo mejor para su vida. Vamos a orar. Vamos a orar.